Cada uno de los dioses la dotó con alguna virtud y algún atributo, y hasta el propio Zeus le entregó una caja cerrada herméticamente, recomendándole que no la abriera. Así cuenta el principio del mito de Pandora. Ella, Pandora, tenía todos los dones, asegura el viejo relato. En febrero de 1995, con autorización del Banco Central de la República Argentina, bajo la presidencia de Roque Fernández, el Banco Integrado Departamental, surgido el 9 de abril de 1979, absorbió a los bancos Asiso y de la Ribera. El BID, con sede en Venado Tuerto y conducido por Roberto Cataldi, pasaba a ser el tercer banco más importante del país por el número de sucursales, 143 en casi todo el territorio nacional, 126.000 ahorristas, 2.300 trabajadores y más de 800 millones de pesos en depósitos. 2 meses después, el viernes 14 de abril de 1995, el propio Roque Fernández anunció la suspensión del BID. Cataldi no era, o es, mejor dicho, una persona muy egocéntrica y muy soberbia en su quehacer, y nadie niega su capacidad para haber hecho de esta pequeña cooperativa un gran banco, pero no tenemos que tampoco, no lo subestimo, pero tampoco podemos llegar a creer que era el cerebro porque hubiera estado en lugar de Roque Fernández, si esto hubiera sido para bien. Lamentablemente esto fue algo fabricado, que cuando todo el sistema bancario, vuelvo a reiterar, se estaba cayendo a pedazos, se está cayendo a pedazos, esto no podía tener otro destino. Quien nos atendió era en ese entonces el vicepresidente segundo, que es hoy el actual presidente de Pou, el señor Pou, y inmediatamente me acuerdo que creo que fue la 6ª palabra, fue justicia. Esto es un caso para la justicia. Luego al ratito, cuando retoma él la conversación, dice: en este banco hay cosas extrañas, todavía no lo hemos auditado, y estamos hablando al 9 de mayo del año 1995, y nosotros creíamos, con esta gran movilización de los trabajadores del banco, impulsar a que el Banco Central y parte del aparato político, que podía hacer un esfuerzo para que esto no trajera las consecuencias sociales y económicas a vastas regiones del país, encontrar de que la llave del banco iba a estar para abrirlo el 17 de mayo, que era los primeros 30 días de suspensión. Realmente nos quedamos todos muy azorados, porque nosotros, como dije anteriormente, teníamos idea de que acá algo raro había, ¿no? Porque crecía y los otros bancos se caían, pero nunca nos imaginábamos. Al día de hoy, todos los días para nosotros es una sorpresa, es una caja de Pandora esto, ¿no? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La mitología griega explica que Epimeteo, esposo de Pandora, abrió la misteriosa urna, y entonces escaparon y se dispersaron por el mundo toda clase de males. Pandora, la dueña de la mayoría de los dones, empezaba a descubrir la trama de fuerzas poderosas
que le habían hecho creer una realidad que no existía. Venado Tuerto se decía en esa época, los venadenses orgullosos, una época de esplendor del Banco BID, decían que Venado Tuerto era una isla en el país, un país donde había una desocupación abrumadora, donde había un 20% de desocupación. En Venado Tuerto aparentemente no había desocupación, las empresas caían, en Venado Tuerto las empresas caían, pero el BID de pronto las absorbía, nunca se sabía bien cómo, pero todas las empresas eran absorbidas. Yo decía que el BID había montado todo como una estrategia social, cultural y deportiva, digamos, y abarcaba todos estos aspectos. Por un lado, salvaba a las empresas de Venado Tuerto, seguía tomando empleados, era una cosa que uno no sabía bien cómo era, digamos, nadie sabía bien cómo era. Por otro lado, se ocupaba de lo social, atendiendo a varios clubes, digamos, a hogares, a lugares que necesitaban apoyo. El BID siempre estaba. Por otro lado está su gran, su gran obra, que fue el tema Olimpia. A partir de este tema logró, digamos, que la comunidad venadense lo apoye ampliamente, Olimpia, y era un modo, digamos, de que la gente además apoya el BID, porque el BID era Olimpia. Y por otro lado estaba lo cultural, en el cual se volcaron a lo último, quizás justamente porque no es una cuestión que lleve a mucha gente o que la gente adhiere demasiado a lo cultural. Habían hecho una especie de fundación donde empezaron a comprar un cine muy importante de Venado, donde en realidad nunca hicieron nada, remodelaban, decían que iban a hacer un palacio infernal, al final nunca se terminó. Así que ellos iban abarcando todas las cuestiones como para que la gente de Venado Tuerto se siente identificada con el banco. Y la gente de hecho se sentía muy identificada con el banco y la gente defendía el banco, lo defendió principalmente la persona de Cataldi hasta último momento. Muy poca gente se animaba a hablar mal de Cataldi. La gente tiene miedo aún hoy, vos lo verás. Muy poca gente se anima hoy a hablar mal de Cataldi, a pesar que Cataldi está preso. Así que es todo un entramado de cosas muy particular que tienen que ver con gente que de pronto se fue apropiando de Venado y se fue apropiando de una manera, digamos, hasta que, digamos, que la gente hasta los dejaba que se apropien. La gente iba a ofrecer las empresas, la gente iba y decía, sí, mira, mi empresa anda mal, no querés agarrarla, y Cataldi no le decía no a nadie. El 29 de abril de 1996, el contador Juan Arnaldo Venturini, ex secretario de Hacienda de la Municipalidad de Venado Tuerto, fue elegido síndico de la quiebra del BID. De él dependen 828 familias, las que quedaron como trabajadoras del banco, 126.000 ahorristas y centenares de acreedores. El impacto en cantidad de cosas, desde operaciones de crédito hasta personas involucradas por distintas vías. Y el segundo elemento, el cualitativo, es decir, la cantidad de operaciones, la magnitud de tareas y de actividades que en este banco y a través de este banco se llevaban a cabo con un enfoque particular en cuanto a banca regional, que merecerá en su caso un capítulo especial en el análisis que tenga que hacerse, entre otros casos en nuestro informe general, por supuesto, cuando llegue el momento de presentarlo. La última inspección que realizó el Banco Central de la República Argentina al Banco Integrado Departamental fue en el año 1992. Igualmente, autorizó la fusión con los bancos Asiso y de la Ribera, a pesar de la pérdida de ambos de 58 millones de pesos en total. Detrás del Banco Integrado había 30 empresas que recibieron préstamos por 250 millones de pesos, aunque sus patrimonios no llegaban ni siquiera al 10% de esa cantidad. ¿Cómo se explica entonces el esplendor del Banco Integrado Departamental? El rum acá generalizado es que intervino la mano de los Yoma, pero te vuelvo a repetir, yo no estoy haciendo una acusación,
estoy diciéndote algo que es más. Cuando un rally, el primer rally que se realizó acá en Venado Tuerto, el rally internacional, una de las figuras protagónicas de ese rally, que estaba en parte patrocinado por Lee, fue Zulemita. Se habló no sé, de viajes al Chaco, al famoso Banco del Chaco. Carlos. Sí, evidentemente estos son, como dice León, ¿no? Si uno tuviera pruebas, pero lógicamente en estas cosas todos sabemos que las pruebas son muy difíciles. Está dando ahora precisamente en el país todo lo que quedará por investigar o por saberse la realidad de todo lo que son aduanas paralelas, de todo lo que es las mafias que se están denunciando entre los dos sectores de un mismo gobierno. Pero acá no cabe ninguna duda, yo creo que esto es bien claro, que acá no es solamente, ¿no es cierto?, la mafia local. Yo creo que no cabe ninguna duda de acá intervino, pero en forma absoluta y certera, la mafia nacional. O sea, intervinieron los grandes capitales de estos momentos, ya sean oficiales del gobierno oficial o de las grandes corporaciones que tenían impresionantes posibilidades de invertir, entre comillas, en este banco, y que después, en el momento que sacaron el dinero, fue una de las caídas y de los problemas por el cual transcurrió. Se llegó a decir también de que fue lugar de lavado de narcotráfico. Todas esas cosas uno lógicamente las repite porque se han escuchado, y lógicamente cuando el río se mueve, por algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Y esos fueron desde hace mucho tiempo, no desde los momentos últimos del BID. Estamos hablando desde 7, 8 años atrás, que ya se decía y se comentaba en los medios venadenses de que algo raro ocurría con respecto al Banco BID y las inversiones de afuera de la zona, ¿no es cierto? Las inversiones esas que te digo entre comillas, que no se sabía de dónde venía, y que sin embargo se sabía de que no era normal, porque era plena caída de bancos de todo el país, en las grandes crisis de los bancos cooperativos y de los bancos incluso privados y de los bancos provinciales y estatales, cuando el BID tenía su máximo crecimiento y su máxima capacidad de inversiones, con compras en todo el país de sucursales que llegó a tener 50 y pico, no sé cuánto. El BID y su gerente Roberto Cataldi se constituyeron en el alma y también en el cuerpo de una ciudad a contramano de la crisis nacional y provincial. Dueño de la ciudad en lo productivo, dueño de la ciudad en lo afectivo y en lo pasional, porque hizo crecer a un club que hoy catapultó a Venado por otros matices, Olimpia concretamente, lo llevó a nivel nacional e internacional, pero también dueño de voluntades y hasta modificador de conductas. El poder que llegó a tener el Banco Integrado Departamental en Venado Tuerto es algo que creo no lo vamos a llegar a dimensionar hasta que no caiga el último de los que tiene que caer. Fue una lamentable gran mentira el Banco Integrado Departamental. En el fondo de la caja de Pandora no solamente están los intereses políticos y económicos nacionales, sino también provinciales. Todo lo que era de Matías era Cataldi. Se le compró las maquinarias y automotores y se le pagó aproximadamente $400.000 más de lo que esas maquinarias valían en el mercado. La excusa del doctor de Matías en ese momento era que había que comprarle a esa empresa, que era única oferente por la totalidad de la licitación, lo que daba pie perfectamente a declararla desierta y llamar nuevamente a licitación, dando oportunidad que se presentaran otras empresas que además le habían hecho saber al doctor de Matías que iban a cotizar esos $400.000 menos. Eso es la compra. La paga al contado, el banco a su propia empresa la paga al contado. Pero esa importadora transfiere ese crédito a otra empresa que se llama, la importadora era ESIN Sociedad Anónima. Le transfiere a Cascar Sociedad Anónima y Cascar a su vez transfiere al banco el crédito que tenía contra la municipalidad. Cascar Sociedad Anónima no existe.
es una empresa de la cual todavía no hemos podido encontrar ningún antecedente, porque dijimos, si nosotros le debíamos a Cascar y Cascar se dio ese crédito al banco, queremos saber quién es Cascar. Bueno, no hay ningún antecedente, no ha aparecido el libro de actas, la empresa aparentemente no existía, una de las tantas empresas fantasma que tenía el banco. Así que, sumado lo que se le debe por esa compra, que la vamos a discutir en cuanto al monto, y sumado lo del pavimento, que también lo vamos a discutir, la deuda da 11.400.000 dólares contra la hoy quiebra del Banco BID. La situación final del Banco BID es algo así como la lucha entre el Chicho Chico y el Chicho Grande. Aquí el Banco BID es un banco que ha sido víctima de múltiples estafas financieras en connivencia evidente entre unos y otros. No es necesario decir quiénes, pero que llega a este estado de situación por la misma causa que el Banco Provincial, que es la concentración de la banca financiera, intereses espurios en el manejo operativo del banco, del propio Banco Central. Parece absurdo pensar que el Banco Central se equivocó en el análisis de los balances del Banco de la Ribera y del Banco Asiso en el momento de la transferencia. Digamos, aquí no podemos creer que puede ser tan inocente y creer que es un error contable. Era la señora de Pendás la que firmaba las auditorías del Banco de la Ribera. En verdad, aquí había mala fe, nada más que tan difícil poder demostrar esto, y menos para un ciudadano común como yo, como vos, como cualquiera de nosotros. Pero un banco que había sido manejado con tantos intereses espurios era fácilmente vulnerable. Era vulnerable como tal, el Banco BID, pero tal vez no tenía la magnitud necesaria como para impactar fuertemente en la banca cooperativa. Entonces había que hacerlo un poquitito más grande. Le meten dos estafas más, el de la Ribera y el Asiso, y cuando se convierte en el cuarto banco cooperativo del país, le pegan el mazazo y lo dejan en un estado de absoluta indefección, fundamentalmente porque desde la conducción del propio BID había compromisos que no le permitían salvaguardar los intereses de esa banca. Las relaciones entre el poder político y el banco cooperativo comenzaron en la década del 80, cuando la globalización del mundo pasaba por el circuito financiero, los créditos políticos y los negocios entre familias y amigos de ocasión. Esto tiene una larga historia que nosotros creemos que comienza allá por el año 85, donde a través de la compra del Banco Faro, el banco permanece desde el 2 al 9 de diciembre del 85 cerrado, y luego por problemas gremiales, que no era cierto, era porque no tenía fondos para abrir sus puertas. Y lo del Banco Faro era porque venían épocas electorales. Uno de sus dueños era el actual gobernador de Córdoba, Mestre, y el banco estaba en total cesación de pagos. Era un banco que no tenía nada recuperable. Pasadas las elecciones y ganando Mestre, esto pasa a que cierra el banco y luego abre con una importante ayuda desde el Banco Central, en ese momento conducido por la gente del radicalismo, y bueno, nunca se recompuso. Todo este periodo del menemismo siempre se tendió a achicar la banca, sobre todo la cooperativa, a tenderla a hacer desaparecer para implantar un sistema bancario canadiense, que todos sabemos que son 4 o 5 bancos extranjeros que se apropian hasta de nuestras tierras, porque es cierto también que el BID fomentó mucho a la pequeña y mediana empresa, que tuvo una política cooperativista, y que no en vano Castaldi lo hacía, no es porque era bueno, sino porque esto implicó, y hoy todavía lo vemos en nuestra ciudad, que la gente no reacciona porque siempre tuvo algún grado de implicancia no en el manejo del banco en sí,
sino por las dádivas que desde ese banco se hacían a variados sectores de la comunidad. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como un gran aparato montado que, vuelvo a reiterarte, por ahí nosotros no tenemos pruebas sobre otras cuestiones que todavía no han salido a la luz, ¿no? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Roberto Cataldi nació en Veravebú, en el sur santafesino, y apenas, dicen, transitó algunos años de la escuela secundaria. Si Héctor Caballero ganaba las elecciones a gobernador de Santa Fe en 1995, Cataldi iba a ser el candidato a presidir el Banco Provincial de Santa Fe. Aún entre rejas, Cataldi siguió mencionando sus contactos poderosos. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Mira, en Venado Tuerto, hoy Cataldi, bueno, es un ex funcionario del Banco BID que realmente creo que equivocó el camino y también creo que tuvo apoyo de funcionarios poderosos, porque para llegar a estafar al país, porque en realidad la estafa es contra el país, en la cifra que hoy se está diciendo, tiene que haber tenido sin ninguna duda el apoyo de alguien que estaba, no sé si políticamente, pero por lo menos en funciones, en un lugar muy destacado. Yo diría que un hombre que ha sido, o le gustó caminar siempre por la cornisa, todo lo que hizo fue agrandar el banco sin medir los riesgos, y yo creo que hay momentos económicos en el país o en el mundo que dan la medida de lo que uno puede hacer, y él eso no lo tuvo en cuenta. Ahora, si pensamos que era agrandarlo para atemorizar a quien quisiera algún día tomar una medida contra el banco por el problema social que iba a crear, y bueno, eso lo consiguió sin ninguna duda, ¿no? Y yo digo, el resumen de lo que era Cataldi está en una manifestación que hubo apenas cerró el banco, donde había un cartel que decía Cataldi es Dios. Esto, bueno, se comentó que Cataldi había pagado para que pongan ese cartel, lo que sea, pero esto es el resumen. Otro resumen de lo que era Cataldi, sobre todo para los empleados del banco, era que en la época de las últimas elecciones a presidente, Cataldi, los empleados se reunieron con Cataldi, cuando el banco ya creo que ya estaba cerrado, se reunieron los empleados con Cataldi y dice, ¿a quién tenemos que votar? Esto es, pinta lo que era la figura de Cataldi. Un grupo de empleados fue a preguntarle a quién había que votar. Esto pinta de qué modo era la figura de Cataldi. Una figura que todo el mundo acudía, todo el mundo. Cataldi le abría la puerta a todo el mundo. Era un tipo muy accesible, un tipo que vos ibas, hablaba, tenía 2 horas hablando en su oficina, y siempre te convencía, siempre tenía algo. El lunes 9 de septiembre de 1996 se produjo la detención de una decena de directivos del BID y de empresarios vinculados a la institución. Entre ellos, Luis Martínez Rial, un hombre que llegó a Venado Tuerto en la segunda mitad de los años 80 sin trabajo alguno, sin un peso. Una década después, sin embargo, declaró bienes patrimoniales por 37 millones de dólares. Martínez Rial ha quedado en libertad. Incomprensible que el señor Pendaz o Pou, todos estos que hoy están encaramados en el poder, no hayan tenido la suficiente capacidad para negarle a último momento un crédito millonario para comprar 2 bancos, como se hizo la Rivera, fundidos. O que el señor Cataldi, que se presentaba como el banquero exitoso, experimentado, emprendedor, comprara 2 bancos de ese nivel.
Es todo muy, muy enredado, Carlos, pero todo lamentablemente te hace pensar mal. Ahora, lo único lamentable en todo esto es que realmente acá han quedado secuelas, algunas hasta secuelas dolorosas. Yo me enteré días pasados que un muchacho, un cajero del banco, que había guardado algunos pequeños depósitos en el banco, que se quedó sin trabajo y que termina de salir de un infarto de miocardio. Ese es un caso concreto. A los que se agregan otros que la gente dice, pero este lo conozco. La estafa del BID incluye a funcionarios del Banco Central, del Banco Nación y ciertos destacados integrantes del establishment político nacional. 380 millones de pesos en depósitos, 170 millones en redescuentos del Banco Central y otros 50 millones del Nación suman nada menos que 600 millones de dólares que días antes de las elecciones nacionales de mayo de 1995 se evaporaron. Entre otros ahorristas famosos aparecen Naldo Brunelli, Rafael Martínez Raimonda y la cartera de clientes del Banco del Chaco, cuyo 25% fue adquirido por el BID sobre finales de 1994. Allí tuvo operaciones la familia Yoma. Porque si hoy vemos que se han presentado 20 y pico mil ahorristas, ¿por qué no nos preguntamos por qué no se presentaron los 100 y pico mil más? ¿Por qué te parece que no? Bueno, porque habría que ver, por empezar, por el tema de la evasión impositiva. ¿Habrá evasión impositiva? ¿Habrá quienes prefirieron darlo de baja a través de los ingresos contables, ingresos brutos, impuestos a las ganancias, y darlo como pérdida para no seguir pagando sobre algo que seguramente, por lo menos en su totalidad, no se va a recuperar? ¿Habrán hecho operaciones después de la caída del BID? Todas estas cuestiones hay que preguntárselas, porque aquí la justicia o quien interviene al banco luego y cambia las autoridades, que en esto también tiene que ver el Banco Central, no pudieron esperar un año para rescatar todo el material fehaciente. No nos olvidemos que aquí se vinieron a hacer todas las a rescatar la información, todo el papelerío del banco, hará 2 meses. Después que hace 1 año y 8 meses que empezó el conflicto. Entonces, a uno que tenemos 828 expedientes, que no son papeles, son el destino de 828 familias, de las últimas que quedaron, que están en la mayoría de los casos. Ayer yo he estado en Buenos Aires a raíz de un plenario secretario general de nuestro gremio, y había un montón de compañeros esperándome que no tienen ni para comer, porque hoy no salís de acá para meterte en el otro trabajo, ni aún en negro, trabajando en negro. Vos te haces todas estas preguntas. ¿Por qué demoramos tanto en reaccionar? ¿Y por qué, de última, se abrió este paraguas y hoy hay gente detenida, ¿no? Es la gran pregunta. Realmente quién está detrás de Cataldi no sé, pero sabemos que, por ejemplo, era amigo del staff. O sea, sabemos que por allá, por abril, el avión de él bajó en Anillaco, en la quinta del presidente. Eso me da la pauta que era amigo del poder. Sabemos que él era amigo de los senadores, sabemos que estuvo en reuniones con Rubeo, sabemos que era amigo de Corach, y bueno, entonces eso nos da la pauta de que él tiene connivencia con el staff del gobierno. Realmente gente que conozco, que conocía de hace 1 año y medio, ahora son casi fantasmas. Hay gente que está en pozos depresivos. Conocí a un señor que cayó en un pozo depresivo cuando en la negociación del banco el señor medio lo habíamos engañado, pero cuando le vino la quiebra volvió a caer en un pozo depresivo, dejó de comer, dejó de tener alegría y falleció. Como ello conozco 50 casos de gente que han muerto por la debacle que le produjo el Banco BID.
A pesar de que el caso BID está caratulado como asociación ilícita, la denominación parece quedar chueca a la hora de explicar el proceso de esplendor y decadencia del tercer banco con mayor cantidad de sucursales del país. En el fondo de la caja de Pandora quedaron las huellas de los dioses que creyeron que el Olimpo será eterno. Sin embargo, más allá de toda impunidad, los dioses griegos, arbitrarios, pragmáticos y soberbios, se convirtieron con el paso de los siglos, la búsqueda de la verdad y el permanente fluir de la memoria en una etapa superada. Los que hoy todavía sonríen por haber cometido la estafa del BID deberían pensar que el sueño de la eternidad es mucho más débil que el deseo de justicia.